Contexto Legal. El doctor Hugo Morales, abogado postulante, ya está listo con su colaboración de hoy. Hugo, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos igualmente. Pues es común sostener que las normas jurídicas contienen derechos y obligaciones, y dicha afirmación es correcta en la medida en que la institucionalización de expectativas sociales en los cuerpos normativos legales tienen una doble función. Diríamos que en primer lugar buscarían reconocer como regla general una expectativa de comportamiento social, y por otro lado, mediante la sanción al incumplimiento de esa conducta esperada, pues se refuerza precisamente en el cúmulo social la obligación que tenemos todos del cumplimiento de la ley. Ahora bien, también hay algunos casos en los cuales nuestras leyes establecen excepciones a esas reglas generales que tradicionalmente se conocen como exculpantes. Es decir, son excepciones que se sustentan en situaciones que de hecho impiden a un sujeto obligado a llevar una conducta esperada, evitando de esta manera la sanción de la norma. Sin embargo, nuestra legislación, pues muy poco o prácticamente nada había venido diciendo en torno a la negativa a realizar determinados actos, y actos a los cuales, vamos a decir, estaríamos obligados. Particularmente estamos hablando de algunos actos que podrían llegar a contradecir principios éticos o morales, y de tal suerte que parecería parecer en nuestra ley que todos estamos obligados a cumplir a la misma, a pesar de que pudiera existir una contradicción entre nuestros principios o valores morales y el contenido de la norma. En este sentido, vale la pena decir que el derecho humano que tenemos todos a la libertad de conciencia y de religión, contenido en el artículo 24 de nuestra Constitución, materializa lo que conocemos como el derecho de objeción de conciencia. Este mismo derecho también se reconoce conjuntamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero hay que decir que muy pocas veces en nuestra legislación se ha visto contemplado en las leyes secundarias. Esto es muy relevante precisamente porque la semana pasada la Cámara de Diputados aprueba diversas modificaciones a la Ley General de Salud, y una de ellas está relacionada precisamente con la objeción de conciencia como una excepción a la obligación de cumplimiento que tienen los profesionales de la medicina para prestar algunos servicios dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y al modificarse esta ley, los sujetos que están obligados precisamente de acuerdo a su profesión, están pues de alguna manera excusados de participar en aquellos programas, en aquellas actividades prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan la libertad de conciencia con base en sus valores o principios éticos, y tiene como corolario facultar a la Secretaría de Salud para emitir disposiciones y lineamientos para manifestar la objeción de conciencia, y además tendrá la obligación de contar en todos los casos con personal no objetor que reciba y atienda a los pacientes cuando alguno de los médicos o alguno de las personas o personal simplemente que trabaja en el Sistema Nacional de Salud haga efectiva esta facultad de objeción de conciencia. Sin duda, se trata de un gran paso en materia jurídica, y hay que decir, pues significa también un gran reto para el Sistema Nacional de Salud, porque significa una reforma de fondo. Hugo, ¿podrías compartir con el auditorio algunos ejemplos en los que se aplica este derecho de objeción de conciencia? Bueno, vamos a poner dos. Por ejemplo, el primero de ellos se me ocurre en Ciudad de México. Es legal ya el aborto, y en ese sentido los esquemas de salud pues ya contemplan el aborto dentro de las primeras 12 semanas como un derecho de salud. Y en ese sentido habría que decir que pues bueno, las personas que están éticamente o en sus valores contrariadas en relación a esta disposición jurídica, pues no estarían obligadas a participar en un legrado de este tipo, a pesar de que la ley pues permite que el ciudadano lo haga, que utilice el sistema de salud en esos términos, porque, como decimos, existe una contravención entre unos principios que pudieran ser tal vez religiosos o morales con el derecho que va generando la norma. Lo que querría decir que una persona que objete su conciencia en ese sentido, pues no estaría obligado a participar en ese aborto, aunque hay que decir, en un esquema de salud como en el Distrito Federal, que faculta a las personas a solicitar al sistema estatal de salud ese tipo de servicios, pues tendría la obligación de contar con mayor personal para que, en caso
caso de que alguna de estas personas objetoras de conciencia no participara en alguno de estos servicios de salud, pues pudiera hacerlo alguna otra persona que no tuviera este tipo de contravenciones religiosas o morales. Este sería el primero. Un segundo de ellos tal vez está relacionado con alguna religión que eventualmente no está de acuerdo con la transfusión de sangre, ¿no? Y en este sentido hay que decir que, pues, con absoluto apego a este mismo derecho de objeción de conciencia, pues un médico que practicara esta religión, pues no estaría obligado a hacer una transfusión de sangre. Sin embargo, el sistema de salud sí estaría obligado a contar con personal que no objetara ese tipo de prácticas médicas. Ahora, este derecho de objeción de conciencia trasciende más allá del sistema de salud, es decir, también es aplicable en otros terrenos como, por ejemplo, el periodismo. Bueno, hay que decir que desafortunadamente, tratándose del servicio médico, al no estar incluido previamente en la legislación, pues podía llegar a generar algún tipo de responsabilidad para el médico en la medida en que pues sería primordial el cuidado de la salud de una persona. Y hay que decir, por ejemplo, que algunas otras profesiones pues tienen cierta libertad para poder hacerlo o para poder practicar de alguna manera, de forma, pues vamos a decir, cotidiana, este derecho de objeción de conciencia. Y se me ocurre, por ejemplo, también no solo un periodista, un abogado que no esté de acuerdo a defender a una persona porque pues no está o no son coincidentes sus valores con el delito, por ejemplo, que le pueden imputar a una persona, a pesar de que tenga derecho a una defensa adecuada. Y en ese sentido, pues a lo mejor es mucho más común que este tipo de profesionistas pues objetan la conciencia sin necesidad de apegarse a la ley, simplemente no aceptan un caso. En el caso de un periodista parecería algo similar, no estarían obligados aparentemente a realizar una actividad más allá de lo que le permitiría su propia conciencia o a dar una información con la cual pues tal vez no tendrían absoluta seguridad. En ese sentido hay que decir que tal vez en el aspecto médico es donde lo vemos con mayor regularidad, pero bueno, hay que decirlo, con mayor regularidad también es la primera vez que esta objeción de conciencia entra ya contemplada en una ley secundaria de esta categoría y probablemente veremos que a lo largo de los próximos años se pueda ir incorporando en mayor medida para otras profesiones. Entonces, si un médico de un sanatorio en la Ciudad de México, donde se levantó la prohibición del aborto, se niega a practicarlo y el propietario de ese sanatorio pretende correr al médico que se negó a practicarlo, argumentando su derecho de objeción de conciencia, ¿puede defenderse ante esa decisión de su patrón? Bueno, es evidente que no habría una responsabilidad justificada a partir precisamente de que se encuentra contemplada en la nueva Ley General de Salud la obligación para los centros de salud de tener personal objetor y no objetor, es decir, tendrían que contar con la posibilidad de brindar el servicio a pesar de que alguna de las personas que trabajan para el sistema de salud pues se manifestara en contra de una práctica. Hay que decir que este tipo de cuestiones van a tener que ir puliéndose a lo largo del tiempo, porque imaginen ustedes que el médico nunca hubiera manifestado su objeción de conciencia en relación a un acto y pues en un esquema de emergencia pues no se tuviera conocimiento hasta que se presenta la eventualidad. Hay que decir que este tipo de cuestiones tendrán que trabajarse previamente antes de ser contratados los médicos o incluso aquellos ya contratados tendrán que manifestar previamente pues que se objetan en relación a ciertas prácticas para que entonces el Sistema Nacional de Salud pueda tomar las medidas necesarias y precautorias a efecto de no dejar sin servicio a alguna persona que lo requiera. Pues muy interesante este tema, Hugo, y te transmito comentarios que han hecho radioescuchas en los días recientes, en el que manifiestan su apoyo y solidaridad hacia tu persona, precisamente comentando que, bueno, pues eras el mejor prospecto para ocupar la Fiscalía General del Estado. Agradecemos tu participación y si quieres compartir un punto de contacto.
Bueno, por supuesto, a través de GREM, y bueno, pues simplemente agradecer a aquellas personas que con mucha sinceridad se manifiestan en ese sentido. Yo les agradezco mucho y decirles simplemente que pues seguiremos trabajando desde nuestra trinchera y bueno, con el mismo gusto de siempre participando aquí con ustedes. Estamos seguros que así será. Gracias, Hugo.